Vamos a resolver una integral que en este caso viene siendo dada como raíz de 1 menos x cuadrada sobre x de x. Todas las integrales con raíces cuadradas que contengan una suma o una diferencia de cuadrados, todas, sin excepción, no importa que estén en el numerador, las raíces o en el denominador, se resuelven por sustitución trigonométrica, ¿sí? Esa es una de las características fundamentales de este método, que es exclusivo para funciones que contengan raíces cuadradas de sumas o diferencias de cuadrados. Eso es muy importante, no en otro caso, nada más sumas o diferencias de cuadrados. Eso sí es necesario remarcarlo porque es necesario saberlo. Y no importa que sea en el numerador o en el denominador y tengan otras variables alrededor de ellas. Con que tengan la raíz de las sumas o diferencias es suficiente para poder plantear una sustitución trigonométrica. Ahora, hay tres casos de integración de funciones por sustitución trigonométrica. Uno de ellos equivale a este, raíz de a cuadrada menos u cuadrada. Esa es la estructura de la raíz, ¿sí? Y cuando está de esta forma la integral, entonces se propone el cambio de variable siguiente. Se propone seno de teta de un ángulo es igual a u sin el cuadrado, ¿sí? Sobre a sin el cuadrado. Y después se despeja u. Y luego se deriva. Esto se interpreta como el seno, se interpreta como el seno de uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, por ejemplo de este, que sea teta, o este puede ser también, no importa cuál sea, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se hacen las identificaciones de estas estructuras, de hecho de las dos primeras son las más importantes, ¿sí? Con el problema. Entonces la estructura es a cuadrada menos u cuadrada. ¿A cuadrada quién es? A cuadrada es 1. De donde a sigue siendo 1, ¿sí? U cuadrada es menos u cuadrada. U cuadrada quién es? X cuadrada. De donde u es igual a x, ¿sí? Y ya de u es de x, ¿sí? Si derivamos u, este sería de x, ¿sí? Ya con estas identificaciones, ya se podría interpretar en un triángulo rectángulo esta función, ¿sí? Entonces el seno de teta sería ¿quién? U sobre a, pero u es x, sería x sobre a que vale 1, x sobre 1 es x, ¿no? Entonces seno de teta es igual a x. Entonces, x sobre 1 es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces este sería x y la hipotenusa sería 1. Y es necesario conocer el otro cateto, pero el otro cateto por teorema de Pitágoras sabemos que es la raíz cuadrada de la hipotenusa menos el otro cateto al cuadrado, ¿no? Entonces este sería raíz de 1 menos x cuadrada. O sea, sale igual que la estructura, ¿no? El otro cateto siempre. El otro cateto siempre va a ser la estructura de la cual vas a partir para poder proponer el cambio de variable de la sustitución trigonométrica que vamos a resolver, ¿sí? Y vuelvo a repetir, hay tres casos, este es uno de ellos. Y entonces, pues ya tienes el triángulo.
¿Para qué te va a servir el triángulo? El triángulo te va a servir porque tú necesitas resolver el problema en términos de x, ¿sí? Y vas a ver que en el cambio de variable todo va a estar en función de funciones trigonométricas que dependen del ángulo. Entonces necesitamos el triángulo para interpretar las funciones trigonométricas que deriven de la resolución de la integral al aplicar este cambio de variable, ¿sí? O de sustitución, pues. Entonces ya interpretas la integral en términos de u. Entonces aquí sería, arriba sería raíz. La raíz no cambia, ¿no? El 1 tampoco. Está 1. Menos x cuadrada, pero x cuadrada, ¿quién es? X cuadrada es u cuadrada. Entonces sería 1 menos u cuadrada. ¿Sí? Pero u es a seno de teta. Entonces sería 1 seno de teta. Entonces aquí sería, ¿sí? En vez de 1 menos u cuadrada, sería 1 menos a vale 1 seno de teta. Entonces sería seno de teta al cuadrado, ¿no? Seno cuadrado de teta. Seno cuadrado de teta. Sobre x. Pero x es igual a ¿quién? En este caso viene siendo a u, pero u es a seno de teta, ¿sí? Entonces 1 seno de teta, entonces seno de teta. Y dx es de u, que es la derivada de u, que es a coseno de teta. Es 1, a es 1, coseno de teta de teta. Entonces sería por coseno de teta, ¿no? Ahí estaría interpretada la a cuadrada menos u cuadrada, pero la u ya despejada de aquí como a seno de teta, 1 seno de teta, ¿no? En nuestro caso. Sí, bueno, lo voy a hacer, ¿no? U es igual a 1 por seno de teta, ¿sí? Y du, pues ya lo tenemos, ¿no? Du es igual a 1 por la derivada del seno es el coseno de teta de teta. Sí, para que quede claro. Entonces, 1 menos u cuadrada sería 1 menos esto al cuadrado, que sería el seno al cuadrado de teta, sobre x, ¿sí? Que sería u, pero u es seno de teta, ¿sí? Y dx es du, pero du es coseno de teta. O sea, en pocas palabras, una vez que tengas este cambio, todo debe de ser interpretado en función del seno y de su derivada, ¿no? Porque es lo que vamos a hacer aquí abajo, ¿sí? Derivarlo. Eso es importante. Debe de estar en función de esa función trigonométrica y su derivada, porque hay que derivar. Entonces, una vez que tengamos esto, pues ya se ve la forma de resolver esta integral trigonométrica. Pero fíjense, esta integral trigonométrica, pues observas que 1 menos 1 cuadrado, proviene de esta identidad, ¿no? Aquí, de seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo igual a 1. Esto es una identidad trigonométrica, ¿sí? Y donde si despejas el coseno cuadrado, es igual a 1 menos el seno cuadrado de teta, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces aquí aplicas 1 menos 1 cuadrado, ¿quién es coseno cuadrado? Entonces esta integral es la integral de la raíz de ¿quién? Del coseno cuadrado de teta sobre seno de teta por el coseno de teta de teta. ¿Sí? Así quedaría. De hecho, este es un método prácticamente estandarizado. Se hace lo mismo en todos los problemas. Lo que se trabaja en identidades es lo que está dentro de la raíz, ¿sí? Digamos, se ajusta a una de las identidades trigonométricas que ya conocemos, ¿sí? Y si no, pues las encuentras en las tablas en el formulario, pues, ¿sí? Entonces, esto, si observas, esto es raíz cuadrada del coseno cuadrado es coseno. Entonces, esto va a ser igual al coseno de teta por coseno de teta sobre seno de teta, ¿sí? Y esto va a ser igual aquí en coseno por coseno, coseno cuadrado de teta sobre seno de teta, ¿sí?
aquí hay que tener cuidado. Esta no es de la forma u a la n de u, sí, de u a la n de u, porque si sube seno acá arriba como a la -1, y tenemos que su derivada es el coseno, pero este va al cuadrado, entonces no sería una inmediata, ¿sí? Ni tampoco es de la forma de u sobre u, no te sale. Entonces hay que hacer un trabajo de identidades trigonométricas aquí, ¿sí? Porque tampoco si aplicas, por ejemplo, coseno sobre seno, que es la cotangente, sería cotangente por coseno, y no encontrarías ninguna fórmula en el formulario que te dé esa integral. O coseno entre seno, bueno, es lo mismo, ¿no? ¿Sí? No te daría. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí ves que es coseno cuadrada y acabamos de aplicar una identidad acá arriba. Esa misma identidad se aplica aquí. Entonces, coseno cuadrado, 1 menos seno cuadrado. Entonces te devuelves, ¿no? Esto va a ser igual a integral de 1 menos el seno cuadrado de teta sobre el seno de teta. ¿Sí? Y aquí tienes una expresión con un solo denominador. Lo que se puede hacer es separarlas para simplificarlas. Se separan y aquí, ¿qué nos daría? 1 sobre seno, ¿no? Sería integral de 1 sobre seno de teta. ¿Sí? Luego acá menos la integral de seno cuadrado sobre seno. La integral del seno cuadrado de teta sobre seno de teta. ¿Sí? Bien. Pero 1 sobre seno de teta no es una integral inmediata del formulario, ¿sí? No la encuentras así. Entonces, pero ese es la cosecante, 1 sobre seno es la cosecante, es una identidad trigonométrica, ¿no? Entonces tendrías que cosecante de teta, ¿sí? Menos, pero seno cuadrado de teta sobre seno de teta es seno por seno, ¿no? Uno de ellos se va con este. Entonces se queda aquí integral de seno de teta, que es una integral inmediata de las tablas. Entonces, esto sería aquí la cosecante de teta también es una integral de las tablas, ¿sí? Es logaritmo natural, esta es logaritmo natural cosecante de teta menos cotangente de teta, ¿sí? Menos la integral del seno es coseno. Entonces sería, aquí sería menos la integral del seno, coseno de teta, más la constante. ¿Sí? Bien, ya de hecho tenemos casi resuelto el problema. Pero si observan, la integral está en términos de x y así tiene que ser resuelta en términos de x, y aquí no tenemos eso, tenemos funciones trigonométricas y logaritmo natural de una diferencia de ellas. Entonces, ¿qué hacemos? Para eso nos va a servir el triángulo que se propuso, ¿sí? En donde, vuelvo a repetir, el seno, el cambio o la sustitución trigonométrica que se propone, seno de teta igual a u sobre a, donde el seno es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si u es x y a es 1, entonces por eso pusimos el cateto opuesto al ángulo, cuyo seno es sería cateto opuesto x sobre 1. Y el otro cateto sería raíz de 1 menos x cuadrada aplicando el teorema de Pitágoras. Sí, esto ya lo hicimos hace ratito, lo vuelvo a repetir porque eso es importante. Eso se tiene que hacer en todos los problemas. En las 3 variantes que hay, ¿no? Esta es una variante de los 3 sustituciones trigonométricas que existen. Entonces ya nada más aplicas, aquí es logaritmo natural, ¿de quién? De la cosecante. Aquí la cosecante, el ángulo es este y calcula su cosecante. La cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, es el contrario, la recíproca del seno. Entonces 1 sobre x. Menos la cotangente del mismo ángulo, pues es la contraria de la tangente. Si la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Es raíz de 1 menos x cuadrada sobre x, ¿sí? Y ya menos el coseno de x. Si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es
cateto adyacente sobre hipotenusa, sea raíz de 1 menos x cuadrada sobre 1, pues es raíz de 1 menos x cuadrada más la constante, ¿sí? Y finalmente, si quieres simplificar, aquí es 1 sobre x como factor común, ¿sí? Entonces pones el logaritmo de 1 sobre x, ¿sí? Por 1 menos raíz de 1 menos x cuadrada, por ejemplo, ¿no? Sí. Menos raíz de 1 menos x cuadrada más c. Digamos, para ser un poquito más preciso en términos de la simplificación, ¿sí? Nos quedaría el problema de esa manera, en términos ya todo de x, ¿no? Entonces esta sería la integral indefinida de esta función, en donde se aplicó el método, uno de los 3 variantes de sustitución trigonométrica que correspondería a a cuadrada menos u cuadrada, cuya propuesta para la sustitución es seno del ángulo de un triángulo rectángulo igual al cateto opuesto entre cateto adyacente.